¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy tenemos por fin el placer que este invitado esté con nosotros. Hemos tenido varias travesías, ¿no es cierto, doctor? Difíciles de encontrarlo. Difíciles de encontrarse. Pero, y hace tanto que no nos vemos, desde antes de la Así pandemia. es, así es. Sí, claro. Y tenemos el placer de presentarles al doctor Alejandro Wagner, médico, psicoanalista, psiquiatra, neurofisiólogo, neuroendocrino y todo eso largo. Ha transitado, recién me contaba que trabajaba con el doctor Husay, premio Nobel argentino, y él tuvo el gusto de trabajar con él, investigar con él. ¿Y qué le dijo Husay a Alejandro? Le habló del gran neurofisiólogo Sigmund Freud. Entonces él se miró con su compañero y dijo, vamos a tener Tenemos que que, estudiar así psicoanálisis. es. ¿Cómo estás, Alejandro? Qué placer. Muchas gracias. Bien. Y siguiendo pensando en todas esas enseñanzas que uno recibió. Vos me preguntabas qué opinaba de toda esta situación del mundo, de este momento, y pienso que el psicoanálisis tiene mucho que aportar en este momento y las enseñanzas que uno recibió de los grandes maestros hay mucho que aportar. Es Pero no momentos muy, aporta lo pero suficiente no se el aporta psicoanálisis. Pero porque no nos llaman, no porque no porque nos no llaman, querramos porque no nos llaman. aportar. Mira, te voy a contar una anécdota que pensé como una manera de empezar. Una vez me llama una señora pidiendo que pueda atender al padre, eh, gente de muy buena posición económica que está con delirios y empezó con manifestaciones, según ella, bastante feas desde el punto de vista psiquiátrico. Voy a la casa, los veo, hablo con este señor me cuenta los miedos y las incertidumbres que está pasando, me cuenta que hace 2 meses son italianos, vinieron a la Argentina cuando ambos tenían 14 años, escapando de la guerra que estaba pasando Europa. Él consiguió estudiar, tuvo una empresa y tuvieron una familia con muchos hijos. La compañera muere y él se siente muy triste. Y Claro. entonces me dice, mire doctore, la hija me dice que como lo ve muy mal al padre, contrata a una mucama y para que el padre no tenga miedo de dormir a la noche solo, que lo acompañe Claro. con en el dormitorio con el padre. Entonces el padre me dice, mire doctore, la cama a la noche está fría, tengo mucho miedo, pongo la mano a ver si la veo a mi compañera. Y lógicamente tocó el cuerpo de la mucama. Entonces la hija dice que el padre tiene deseos sexuales con la mucama. No, doctores, yo no puedo dormir, tengo miedo, me da miedo la noche. Lógicamente hay distintos diálogos. Hay algo que la hija entiende mal
y que el padre es otra la situación. La hija le encontró la solución, La hija le la encontró... curación. Claro. Claro, le sacó el frío de la noche. Le sacó el frío de la Claro. noche. Pero el padre estaba buscando otra cosa. No podía dormir porque tenía un vacío en el corazón, Claro. en el alma. Estas situaciones pasan a menudo. Sí. No es la primera vez que pasa. Es muy común que en la familia se haga una red vincular de afecto cuando se forma, que es importantísimo para las familias. El tema de hoy es la familia. La función de un abuelo en una familia o de una abuela que sepa entender todo esto es importantísimo. A mí periódicamente me llaman muchos, yo atiendo muchos chicos y adolescentes. Claro. Me llaman las maestras de los colegios, me llaman las psicólogas de los colegios. Porque es necesario poder hablar con esas madres asustadas, preocupadas, y que ni las maestras están en condiciones de resolver eso, porque el susto, el miedo, hay una cantidad porque enorme, no saben. porque no saben cómo hacer. El susto y miedo, no saben. El desconocimiento. Incluso muchos chicos, hay mucha gente que ha emigrado a la Argentina, pero se encuentran en un país con otras reglas, con otra modalidad. No son chicos que están pasando enfermedades graves, pero son chicos que llegan a la casa y la madre no sabe qué decir. Es necesario poder ayudar a esa familia a que puedan ir superando todos los miedos e inseguridades. ¿Pero de qué hablas? ¿De qué síntomas hablas, Alejandro? Síntomas no sé de qué estás hablando. Del miedo que le da vivir en un lugar desconocido, en una situación ¿Pero desconocida. a qué te referís? En general, a cosas cotidianas que se dan hoy en día. No es fácil para que el que emigra o la familia que emigra se enfrenta con colegios con normas distintas, con modalidades distintas, con vidas distintas. ¿Pero qué hablas de la gente joven que está emigrando? Alguna gente joven y alguna gente mayor. Gente mayor también emigra. El rol que tiene la familia en estos momentos. Es importante cuando la familia se puede unir y hay alguien que puede hablar de los miedos e inseguridades y alguien que puede hablar de las dudas. Es muy común que en estas situaciones estas familias que cada una sigue un camino distinto y en ese camino distinto en general se confunden más. No saben qué hacer. Las familias se rompen. Pasa por no saber qué Las hacer. familias se rompen. No hay quien. Vos sos abuela. Y tu rol es importantísimo. Sí. Mirás, observás, das tu opinión. Esa es Hay que una ver si me función. la toman. No la importa opinión, si te toman tu Alejandro. opinión. Pero es como el semáforo. Si vos planteas luz roja, verde. una familia con esa cohesión, yo creo que se iría menos gente al exterior. La cohesión, yo diría la falta de cohesión. Claro. La cohesión es
importante de poder hacer esa cohesión. Lo que vos tocás, yo diría, es el aspecto terapéutico. Muchas veces me viene una madre porque el chico tiene problemas en el colegio. A los 2 o 3 días, ese chico, la madre ya no acompaña a ese chico al colegio, porque no tiene tiempo, porque tiene que ir a trabajar la madre. Y en general viene otra persona en reemplazo. Claro. Muchas veces viene la abuela. Y es como si La abuela que no trabaja. la abuela que no trabaja, pero la abuela que se anima a poder hablar con la hija y juntar nuevamente a la familia y poder ayudar Pero ¿en qué caso? entre el diálogo. En todos los casos. En muchos casos. No sé a La dónde mayoría, vas, la Alejandro. mayoría, No me queda claro cuál es el estos planteo momentos, y de qué hablas. ¿A dónde estoy vas? hablando del vivir. En este momento de pandemia, de situaciones económicas, de situaciones sociales, los vínculos son cada vez más difíciles y más fluos. El poder formar anclajes en los vínculos, el poder sentir más solidez. Esa es la palabra Más- es anclaje. Es anclaje. No hay anclaje en los No hay vínculos. anclaje, pero no hay anclaje no porque no haya anclaje, porque se rompió el anclaje. No hay amor, no hay afecto, A veces hay no hay mucho, responsabilidad. a veces hay mucho No hay amor. moral, no hay ética. A ¿Qué veces hay querés que muchas de te esas diga? cosas, pero el hijo tiene que correr por un lado, el otro hermano corre por el otro lado, la madre corre por el otro lado, y la familia está totalmente disgregada. Esa disgregación social que estamos viviendo es perjudicial. En la medida que nosotros podemos dar tranquilidad en esa situación, podemos ayudar. No sé mucho. cuál es la tranquilidad, porque cada Hoy vez está en más día, disgregada la familia. Hoy en día, No sé. todo lo que podemos hacer en contra de esa disgregación familiar es positivo. Estamos en una situación de mucha intranquilidad social y económica. En el mundo entero. No es solo Moral y ética. Moral y ética. No hay afectos. No Los hay, afectos yo te están diría, no sé si no hay afecto, no hay, no hay, tan despreciados, eso, tan no hay descalificados. tiempo para los afectos. Sí, Para hay mucha tiempo, gente. sí, Sí, ya sé sí, que sí. siempre hay tiempo, pero sienten que no hay tiempo. Hay tiempo para los afectos, no hay Y mucho cualidad para los afectos. ¿Cuál? No hay cualidad para los afectos. Es verdad. Tan Es verdad. descalificados en la Pero- escala social. Pero hay que darle nuevamente ese lugar. Bueno, dáselo, ¿cómo se Ese- lo das? Hablando y pudiendo reenfocar esos vínculos Pero ni familiares los que- psicoanalistas lo hacen, No es así. Alejandro. No es así. Bueno, Cuando podés hacerlo, Tráeme los ejemplos. el beneficio es enorme. Cuando podés hablar con esa familia, muchas veces podés ayudar mucho vos decís a nivel terapéutico. a nivel terapéutico. A veces no es necesario grandes sesiones, pero 5 o 6 sesiones a de veces psicoanálisis. de psicoterapia. Psicoterapia, no de psicoanálisis. Después cada uno continuará, y Claro. cada uno verá Las que tiene entrevistas son necesidad de terapéuticas. Así es. Pero la posibilidad de hacer Te abrí la entrevistas, puertita para del- un psicoanálisis. de que el médico, y estoy hablando del médico en general, tenga capacidad de ver a toda la familia es fundamental. ¿Y el psicoanalista?
el psicoanalista o el clínico o el traumatólogo o el dermatólogo o lo que fuera. Tiene que ver a toda la familia. Yo creo que a veces es muy importante. El traumatólogo. Sí. A veces un problema traumatológico es producto de una situación de inestabilidad Obvio, familiar. pero siempre Y es la así. posibilidad de actuar de esa manera. El rol del médico ha cambiado muchísimo en los últimos años. ¿Para bien o para mal? Para Alejandro? mal. Ah, Nosotros hacíamos la historia clínica para hacer una historia clínica. El primer día el paciente nos contaba qué le pasaba. El segundo día anotábamos lo que le estaba pasando con lo que el paciente... Había un diálogo. En ese momento el paciente nos presentaba a toda la familia. Ese diálogo que se creaba era fundamental. claro, la anamnesis. Hoy en día No hay nada de eso. no hay nada. El médico tiene la función de darle el último medicamento que la Y farmacología de hacerle tiene. la última tecnología. Y la que última hay. tecnología. Claro. Y eso no alcanza. Muchas veces el soporte afectivo que uno proporciona es muy importante. Y es nosotros, los terapeutas, tenemos que tener presente que ese soporte afectivo es a veces fundamental ¿En la terapia o en cualquier...? como primer paso. De ahí se va aclarar. Yo qué digo necesitaría. el afecto y el conocimiento. Así es. Pues solo con afecto y buenos tratos Y y, el amorosos no no alcanza. alcanza. Si no sabes psicoanálisis, No no podés podés hacer- ser psicoanálisis. No podés No podés ser tratar de... psicoanalista. Así es. No pero podés. eso hay que hacerlo. Pero la función Porque vos del viste cuando psicoanalista... dice el paciente, mi analista es tan amorosa, tan divina, cómo me quiere, cómo me sostiene, no sabe. Y pasan 10 años, 20 años, Así 25. es. Y no sirve para nada. Nada. Así es. Yo digo, para buscarte un afecto, Así es. mejor buscarte un novio, Así es. buscarte un amante, buscarte un afecto en la vida cotidiana, no vengas a buscar afecto a la terapia. Yo creo que colocarse en el lugar del afecto del paciente en la terapia es nocivo, Así es. si uno no lo interpreta. ¿Te Pero das está- cuenta? Sí. Y mucha Pero es gente se importante coloca en el lugar del que falta, del padre, de la madre, del amante, Sí. del novio, del Pero marido. eso no es... No sirve. No sirve eso. No sirve. Eso no es tratar de ver esa situación Pero que vos está sabés, ocurriendo en ese a mi momento. consultorio, después de tantos años de trabajo, ¿sabes la gente que viene, que nadie le interpretó el amor de transferencia? Sí. E ilusoriamente estuvieron casadas 25 o 30 años con el analista. Ujú. Y cuando termina la relación, si el vacío es así, en una relación real, acá es el vacío, es así. Es todo vacío, con una cobertura de piel, nada más. No, Sumémoslo. no, creo que hay que ¿Qué ha pasado en esa familia? difundir ¿Qué ha pasado en esa bien familia? el psicoanálisis. ¿Qué pasó en esa familia donde todo eso que se trabajó no sirvió para crear un vínculo? No, yo no creo que sea un importante? problema de la familia. Yo creo que es un problema del terapeuta, Es un problema del terapeuta. que fue a ocupar el que lugar fue del que faltaba. Fue a ocupar el lugar del que faltaba. Y la pero gente no ayudó. desesperada lo toma. Así y es, se porque eso aferra. falta. Porque eso falta. Bueno. Pero eso no fue colocado donde tiene que Claro. ser colocado. Claro. Porque ojalá, después de esa sesión terapéutica, esos elementos hubiesen tenido esa pareja para sentirse, poder hacer eso que no pudieron hacer. Porque Bueno. si no, es así como vos decís, Claro. porque si no,
el paciente o termina en una relación amorosa con el terapeuta o fantasiosa, real, creyendo ilusoria. hacer algo que no es lo que significa. No se llena ese vacío emocional que Es no lo se que pudo termino lograr. de decir, claro, que si lo dije de otra forma. Ahora, pero por ejemplo, en estos... hay muchos terapeutas carentes de amor y de afecto y de vida, que ese amor y esa adoración que le brinda el paciente también quedan capturados por esa demanda de amor, porque él tiene la misma demanda de amor que el paciente. Por eso hay que saber interpretar la transferencia amorosa. Y hay que poder y hay que querer. Así es. Porque te quedas sin esa afluencia de amor con tutti que te manda el paciente. Sí. Esto ya es para una jornada internacional de psicoanálisis. Pero cuando el terapeuta ocupa el lugar del faltante en la vida del paciente, está haciendo mucho daño. Está haciendo mucho daño. Y el paciente al principio no se da cuenta. No se da cuenta y a veces puede no darse cuenta. Nunca, decís vos. Yo creo que en algún momento sí se da cuenta. Y queda como un proceso terapéutico que hizo y que no le sirvió para mucho. No le sirvió para el cambio. El otro problema es cuánta gente quiere cambiar y cuántos analistas están decididos a tolerar la angustia del cambio. Vos marcás 2 puntos. Dale. ¿Cuántos pacientes quieren cambiar? Es lógico, a veces, que en la patología se manifiesta como un miedo al cambio. Claro. Eso es lo común. Es lo común. Estamos de acuerdo, Alejandro Wagner. Síndrome apendicular, dolor en fósila ilíaca derecha. Es lo común. Sí. Miedo al cambio. Es lo común. Es lo común. En ese proceso. Y es igual. Es el terapeuta, el médico, el que tiene que traer el primer paso en el proceso del cambio. Pero tiene que aguantarse después la angustia que le produce el cambio al paciente, sin medicarlo. Querido Alejandro. Tiene que saber el terapeuta, que es el terapeuta, no es el Dios. Eso sí, ya claro, es. Como un cirujano tiene que saber operar. Así es. Y tiene que saber suturar. Así es. Bueno, si no Alejandro Wagner, sí. Un placer tenerte. Tu forma de hablar tranquila y qué sé yo, pero acá el tiempo corre. Así es. Tiki, tiki, tiki. Y acá el señor director nos está ahuyentando del aire. Muy bien. Y vamos a hablar de la familia. Así es. Y hablamos de los terapeutas y de los cambios. Pero los cambios y los que ocurren dentro de la familia, porque todo esto ocurre dentro del contexto. Y viste que familiar. es más difícil aceptar el cambio para la familia que para el paciente. A eso te lo dejo picando. Es más difícil. Es más difícil. Porque en general es uno el que comienza. Claro, es lo que te estoy diciendo. Ale, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Sabe un montón. Y tiene ojalá, unos chimentos espectaculares. Y ojalá lo que quiero transmitir es que se puede vivir mejor y que las personas tengamos esa idea que se puede vivir mejor haciendo la posibilidad de repensar todas estas cosas. Pero hay que trabajar para vivir. Pero hay que trabajar para vivir. Y la gente se tira en la zona de confort, como le llaman ahora, o en la hamaca paraguaya, y más vale malo conocido que bueno por conocer.
Ale, muchas gracias. No, al contrario, gracias a vos. Hablamos de las familias, hablamos de las terapias y como bien dijo el doctor Alejandro Wagner, con toda su experiencia y conocimiento, hay formas de vivir mejor. Se puede vivir mejor. Yo agrego, implica un trabajo para el paciente y para el analista. Y la única terapia que yo conozco para vivir mejor es el psicoanálisis. Así es. Y una satisfacción futura para la familia. Tal cual. Cualitativamente, gracias. Gracias Alejandro. Viva las Gracias. familias que nos dan la vida y también la neurosis. Viva los terapeutas realmente, que realmente es una profesión bella, Así es. apasionante e inteligente. Hasta luego. Nos vemos. Las cachis. Paseamos tu perrito, lo llevamos a bañar, lo llevamos al veterinario, todo lo que vos necesites si no tenés el tiempo necesario. Hacemos todo con mucho cariño y mucho amor. Amamos lo que hacemos, amamos los animales, los perritos, los gatitos, las cachis. Amamos lo que hacemos.